Bienvenidos participantes y conferencistas. Continuamos con el quinto Congreso de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. En este momento vamos a tener la conferencia del señor Rogério de Almeida de Brasil. Su conferencia se llama Las obras como mediaciones entre personas y el mundo. Él ha dispuesto un video para esta conferencia, entonces vamos a proyectar. Buenas tardes, mi nombre es Rogério de Almeida y mi charla hablará sobre las obras como mediaciones entre las personas y el mundo. Empiezo mi charla agradeciendo a los organizadores del Congreso por la invitación, especialmente a Mercedes Rodríguez. Es un honor participar en este día de apertura del Congreso. Espero que estas breves reflexiones, fruto de años de investigación, puedan contribuir a los debates del Congreso. Desde temprano me molestó y todavía sigue me molestando las numerosas mediaciones que se encuentran entre las personas y el mundo. Una gran cantidad de objetos, construcciones, trajes, obras del arte, obras de todo tipo. Estas mediaciones también se encuentran entre las personas, con el uso de gestos, miradas y palabras. Todo lenguaje hace una mediación entre cada uno de nosotros. Parece que para los seres humanos no podremos tener un contacto directo e inmediato, ya sea con el mundo, ya sea con la gente. Así que me gustaría reflexionar sobre las obras, estas creaciones humanas que nos conectan con el mundo, sino también con los demás y con nosotros propios. La palabra obra viene del latín opus y es aplicada en sentido diverso desde su creación, como el trabajo agrícola, el trabajo intelectual, como obra del arte, edificio, construcciones de todo tipo, etc. Luego, el núcleo semántico indica el acto de formar o convertir algo a través del trabajo. Obra como resultado de un trabajo de transformación, de transcreación. Las obras de arte, obras de pensamiento, las obras de arquitectura, de la investigación, las obras alquímicas, culinarias, las obras de los trabajadores. De estos sentidos se infieren dos aspectos. Uno que apunta al proceso, a la operación, al curso de una acción. Y otro que denota el producto de esa acción, la obra cosa. Obra entonces como el procesamiento, una forma particular se convierte en otra por un orden transcreativo de operación humana. El flujo de un trabajo terminado, una novela, una pintura, una pieza de música, no termina en su constitución como una obra cosa, pero continúa como virtualidad, potencialidad, apertura a lecturas, interpretaciones, recreaciones, etc. Por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La obra no está terminada con la última pincelada, pero sigue viva, sigue siendo mirada, copiada, recreada durante los siglos. La obra es, pues, un vértice, un vértex, el más alto, la culminación de un proceso de creación, como la parte superior de un edificio que tiene, sin embargo, el recuerdo de su formación. Este vértice no es, sin embargo, un final, sino un punto. Por un lado, es la reunión de los procesos creativos que resultan en la obra.
Por otro lado, es el punto radiante que hace una obra operar en la formación de otras obras. La obra Romeo y Julieta de Shakespeare, por ejemplo, está remotamente relacionada con el mito griego de Píramo y Tisbe. Pero el mito fue cambiando durante generaciones hasta la versión de Shakespeare. Pero la obra no termina con la conclusión que le da Shakespeare. Es ahí que la obra gana un nuevo impulso para muchas otras transformaciones, a través de adaptaciones cinematográficas, teatrales o aún en una rápida referencia en un libro para niños. Poco importa las intenciones reales del autor. Son los lectores, por medio de sus interpretaciones y recreaciones, que hacen las transformaciones que mantienen una obra viva y siempre lista a renacer. Las obras operan una mediación, la mediación entre los hombres y el mundo. Más que significar el mundo, las obras dicen lo que es, de modo a habitarlo, formarlo, decorarlo, destilarlo, transformarlo, reformarlo, distorsionarlo, destruirlo y reconstruirlo imaginativamente. Pero las obras operan también una mediación entre las personas. Son las obras de la cultura que permiten a un pueblo compartir sus experiencias. La invención del amor inaugura las obras de Eros. Finalmente, la mediación de la persona con ella misma obra como un espejo que refleja la figura, la acción, pero también abre una brecha para la creación de sí. Las obras reflejan un proceso dinámico de creación, pero también de transcreación. La invención, la construcción, el engendramiento, la ingeniería y la comprensión son parte de este proceso creativo. Podríamos unir todas las operaciones bajo la facultad de la imaginación. El modus operandi de la imaginación no es de formación de las imágenes, sino de deformación. Las imágenes son deformadas y reformadas por los sentidos. La imaginación opera directamente en las sensaciones. Es por eso que Gilbert Durand, así como Gaston Bachelard, afirma ser la imaginación el fundamento de toda la vida psíquica. Esto significa que las obras, mucho antes de materializarse como obras, se gestan por la imaginación, se forman por deformación de las sensaciones, que son entonces transcreadas en nuevas imágenes. La base de toda obra, su lugar de nacimiento, son las sensaciones. Pero las sensaciones no producen obras, son la materia prima. Es necesario que la imaginación haga las transformaciones que resultarán en obras. Obras de pensamiento, de sueño, construcciones, tecnologías, incluso esta, que ahora nos permite un contacto mismo a la distancia. Si la percepción y el sentimiento son la materia prima de la imaginación, y la imaginación es el proceso dinámico que opera la transformación de esta materia prima, entonces el fundamento de las obras no puede ser su funcionalidad, utilidad o finalidad, rasgos de la razón, pero su dimensión estética. Esto no quiere decir que las obras no tienen funcionalidad, utilidad, propósito o razón, sino que la razón está unida a la imaginación, es mismo guiada por la imaginación. Los datos de la percepción, las sensaciones, son operadas por la imaginación que anima, da vida a lo que fue vivido.
La razón opera en las conexiones y divisiones, las vueltas y revueltas, en la construcción de los significados, pero es la imaginación que intensifica los flujos de la existencia. La imaginación y la razón juntas funcionan como motores que mueven el gesto creativo. Sin embargo, la pregunta que hago ahora es sobre la posibilidad de una creación. ¿Es posible crear de la nada? ¿Traer a la existencia algo que no es, que no existe? Para Clément Rosset, filósofo francés contemporáneo, toda la creación es imposible. Es imposible porque no podremos cambiar la existencia, modificarla. Es decir, no es posible trascender el acaso, la casualidad, el azar. Así, el artista celebra lo que existe, añadiendo más casualidad a la casualidad. La creación entonces es un juego de azares. Esta es la única opción posible, experimentar estéticamente el azar del mundo, el acaso del mundo. Esta es la única opción posible. La creación es un arte que contribuye al azar del mundo, al acaso del mundo, con arreglos imprevistos, aunque en última instancia predecible. Entonces son arreglos imprevistos al juego sin reglas de la existencia. De este modo, lo que llamamos de creación estética se presenta como la expresión del gusto. Una expresión del gusto. El gusto puede ser comprendido como el arte de elegir lo que es agradable. No es necesario que sea bello, bueno y justo, pero que sea placentero a la sensación, a la percepción y a la imaginación. El artificio hace nacer una obra por la manipulación del acaso hecha al acaso. Entre los colores disponibles, por ejemplo, el artista elige los que irán para pantalla. El músico elige entre un número muy limitado de notas ciertas combinaciones, elige intervalos, duraciones, organiza las frases melódicas, hace música. Lo mismo se aplica a la literatura, el cine, la cocina. La separación de los ingredientes y posterior reorganización de los dados, la combinación de los flujos e intensidades, sonidos y sabores. Es decir, el artificio hace las mediaciones estéticas con el mundo. El arte expresa los gustos que experimentamos mientras vivimos. No es una huida del real, pero su embelezamiento, su intensificación. Y esto desde el tiempo en que vivíamos en las cavernas y dibujábamos en sus paredes. La vida, como una obra del arte, debe ser comprendida como una afirmación, como amor fati, amor por el destino, no como futuro predeterminado, sino como el sentido que tiene mi historia, la suma de las elecciones que hago y de manera fortuita. De ahí la necesidad de una pedagogía de la elección que une la facultad creativa al arte de vivir. Entonces, toda creación es también una transcreación. Son formas en transformación. Se trata, en esencia, de la apariencia del mundo. Si la realidad no se oculta entre las profundidades, es porque lo más profundo flota en la apariencia. El mundo es lo que parece, lo que se ha visto, no como un signo de algo que debe ser superado o que apunta al otro mundo, otra verdad. La apariencia es la realidad misma y la obra del artista es seleccionar, mejorar, corregir
lo que aparece en el mundo, en la apariencia del mundo. De acuerdo con Favaretto, la ampliación del campo del arte y la estética acabó con el principio moderno de un arte comprometido con el nuevo, con la ruptura. Cito: la práctica artística se ha desterritorializada para bien y para mal. Este cambio de las obras de arte a un arte de vivir se manifiesta en la estética de la vida cotidiana, lugares, escenas, eventos. Así, la ampliación de la experiencia artística interesada en la transformación de los procesos del arte en sensaciones de la vida permite que se piense en la posibilidad de fundar una estética general sobre los modos de vida, sobre el arte de vivir. En resumen, las obras hacen la mediación de las personas con el mundo, de las personas entre sí y de cada individuo consigo mismo. Comprendemos al mundo y a nosotros por medio de las obras. Pero las obras también nos educan. De ahí la importancia de la elección. Nos formamos por las elecciones que hacemos, por las elecciones que hacen por nosotros, sea la familia, sea la sociedad, con sus imperativos de trabajo y ciudadanía. En términos generales, se puede pensar en la educación como un programa de formación que habilita algunas conductas, pensamientos, conocimientos, valores. Habilita por un lado, pero también combate por otro. La formación contemporánea se lleva a cabo, sin embargo, de modo muy diferente de la paideia griega y del Bildung alemán, por ejemplo. Ella no es integral como la primera o cultural como el segundo. No hay más un conjunto de referencias que pueden guiar. Vivimos en un mundo multicultural. Entonces, ¿cómo pensar los pasos de una formación cuando todos los consensos sean suspendidos? Yo propongo como posibilidad, como un ejercicio de pensamiento, un abordaje que no sea más compartimentada, sino que apunte a la integración de las dimensiones educativas, cultural, histórica, artística, filosófica y estética. Así, considero que la formación humana es un complejo, una mezcla de elementos que se unen en las narrativas que hacemos de nuestra vida y de nuestros caminos. Esta afirmación de la narrativa es una posibilidad de organizar las experiencias vividas y constituir así los itinerarios de formación. Cito Roger LaRosa: el mundo no existe antes de una forma que le dé sus perfiles. O existe, pero como algo amorfo, desordenado, sin delimitaciones y por tanto sin sentido. No hay una experiencia humana no mediada por la forma y la cultura. Es justamente un conjunto de esquemas de mediación, un conjunto de formas que delimitan y dan perfiles a las cosas, a las personas e incluso a nosotros mismos. La cultura y especialmente el lenguaje es algo que hace que el mundo esté abierto para nosotros. Pero cuando una forma se convierte en fórmula, en muletilla, en rutina, entonces el mundo queda cerrado y falsificado. Porque a veces en los libros o en las películas o incluso en el paisaje hay tantas muletitas que nada está abierto. Ninguna posibilidad de experiencia. Todo aparece de tal modo que está despojado de misterio, despojado de realidad, despojado de vida. Por tanto, el arte como sublime representante del artificio humano no es una mentira,
un suplemento o una circunstancia atenuante. No es una imitación, una manera de engañar, distraer o entreter. Es, sí, una manera de conocer el mundo, una forma arraigada en la fisiología humana. Arte es, pues, el destino del hombre, pues nos torna conscientes de la mediación con el mundo, pues nos torna conscientes de que la mediación con el mundo es también estética, como expresión de gustos, de elecciones que conforman un itinerario y está en contacto con otras formas simbólicas que hacen las mediaciones, como por ejemplo la ciencia, la religión. La estética en nuestra perspectiva no es la ciencia de las cosas belas o una especulación filosófica cualquier, pero una fisiología aplicada, término creado por Friedrich Nietzsche para designar el estado estético como más o menos útil para el desarrollo y la intensificación de la vida. Como escribió Benítez, el arte en Nietzsche afecta lo que es del orden biológico, el cuerpo, y también fisiológicas, los impulsos inconscientes, por lo que no es tanto un estado espiritual que una motivación orgánica, una sugerencia a los músculos y los sentidos. La experiencia estética es entonces una experiencia del exceso, de la embriaguez, de la excitación. Flusser entiende el arte como una droga, un medio de proporcionar la experiencia inmediata. El órgano sensorial de la cultura a través de la cual se sorbe al concreto inmediato. No hay lenitivo, consuelo o purga de malos sentimientos, la catarsis griega, pero la sensualidad, la pasión, la proliferación de lo que la vida tiene de excesiva y cruel, manifestación tanto de alegría como de dolor. Sin embargo, los itinerarios de formación solo pueden ser itinerarios de autoformación. Las formas de mediación culturales posibilitan una experiencia individual y particular que afecta el cuerpo y su forma de sentir. Así, estas formas de mediación contribuyen para la formación de las maneras de hacer frente a la experiencia inmediata de vida, es decir, las obras significan la experiencia de las personas en el mundo, proporciona sentidos a la existencia. Los ejemplos son muchos, pues las mediaciones estéticas no son solamente las emprendidas por el arte, sino también por todas las mediaciones que intensifican gratuitamente la vida. Una novela y un poema, por supuesto, pero también la navegación por el Instagram, Facebook, WhatsApp, un intercambio furtivo de miradas y etc. Así, cada uno interactúa a su modo con ciertas obras. Es ese el modo de comprender lo que Nietzsche llamó de fisiología estética. Cito: cada organismo, a través de su interacción con una creación artística, puede venir a desarrollar reacciones afectivas que tal vez en otros sean diferentes. Esta circunstancia, sin embargo, no descalifica la fisiología del arte de Nietzsche, la fisiología del arte de Nietzsche, ya que ella parte de un proyecto estético que reconoce para cada organismo la recepción de alguna especie de estímulos que puede o no mejorar su vitalidad. Entonces, en la perspectiva de la pedagogía de la elección, para que la elección pueda existir, se enfatiza una poética de la experimentación contra la política de imposición que circula
en las escuelas, en los mass media, templos religiosos y otros espacios que se incumben de hacer jerarquías y seleccionar los valores simbólicos del conocimiento, información, arte, fe, etc. La comercialización generalizada de los bienes culturales en lugar de su compartir comunitario no impide que se viva la vida como una experiencia única. La pedagogía de la elección busca la organización de esas experiencias en itinerarios, en narrativas, en los sentidos que damos a la existencia. La pedagogía de la elección se aproxima del enfoque dado por Nietzsche al amor fati. El itinerario de formación es entonces un camino para llegar a ser lo que se es. La divisa es de Píndaro y Nietzsche la retomó para trazar sus propios pasos formativos, una tarea a la que se dedicó por toda su vida. Pero no es el caso de hacernos como Nietzsche hizo. Solamente Friedrich Nietzsche podría llegar a ser lo que fue. Y que nosotros no sabemos exactamente lo que era, pues lo que tenemos es su obra abierta a interpretaciones diversas. Sin embargo, uno puede imitarlo en la búsqueda por su propio camino, su camino singular y único. Así, la cuestión es si, de hecho, estoy en búsqueda de mí mismo, o si estoy siguiendo un camino que fue trazado por otro, sea la sociedad, la familia, la iglesia o mismo una persona. La educación no está en el contenido curricular, en las lecciones, en los libros, sino que en la significación que tienen las experiencias por las cuales pasamos al hacer las lecciones, al leer los libros y etc. El estado contemporáneo de la estética apunta su traslado desde el arte hasta la vida, un movimiento que puede favorecer la desconstrucción de las fabulaciones del mundo. Todas las historias, discursos, instituciones, ideologías, las buenas intenciones pierden su condición de verdad y proliferan como ficciones a las que se adhieren sin creencia. El mundo entonces parece desnudo, sin doble, sin trascendencia, sin propósito o necesidad. De un lado, llegamos al mundo desnudo, por tanto insignificante y gratuito, cuyas fábulas no cesan de proliferar. De otro, nos acercamos a nosotros mismos por medio de las ficciones del yo. La identidad se refleja en las narraciones transcriadas y actualizadas en ciertas situaciones de la vida cotidiana. Tatuajes, piercing, prótesis, etc., tornan los cuerpos artificios que revelan un cuerpo como obra de arte. En fin, estamos más allá del bien y del mal, pero también más allá de lo bello y lo feo. Puede ser un desastre para el proyecto de la emancipación moderna, una nueva catástrofe. Si la caída cristiana tomó el paraíso del hombre y lo tiró en el mundo para el ejercicio del libre arbitrio, si la caída moderna tomó el mundo del hombre y lo tiró en el tiempo para dedicarse a la escritura de la historia, el tiempo contemporáneo señala la salida de la historia para el ingreso en la estética. El hombre se lanza ahora al espacio de la mezcla, de la mixtura, la analogía y de la traducción. En la contemporaneidad, los hombres se exhiben como obras. Los itinerarios de formación, siempre provisionales e inacabados, son los medios por los que construimos, desarrollamos, configuramos, inventamos, imitamos, traducimos lo que somos. Y en la contemporaneidad, rellenada de obras y más obras, el predominio estético nos dice quién somos también. Y la contemporaneidad, rellenada de obras y más obras, el predominio estético nos dice que somos, también nosotros, obras.
Entonces, aparecemos en el mundo como obra, como mediaciones. Bueno, es esto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestro ponente. En este momento vamos a formularle preguntas. Si desean participar los integrantes del público, entonces en el botón de sus pantallas en la parte inferior derecha van a encontrar una carita feliz y en ella al picarla van a encontrar un botón que se llama levantar la mano. Entonces la persona que guste pedir la palabra por medio de este método, entonces con gusto le daré la palabra. Buenas tardes. Hola, Rogero. Hola, buenas tardes. ¿Puede me oír? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno. Estoy listo. Las personas que quieran también hacer preguntas por el chat, ¿pueden hacerlas? Rogero, esperamos un poco las preguntas del público. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien, tenemos nuestra primera pregunta a cargo del participante Alexis Barroso. Aló. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, Rogero, primero pues muchas gracias por su ponencia. Gracias. Eh, preguntaron, bueno, de pronto más que una pregunta también era como un aporte, escuchando su ponencia. Desde mi parte soy diseñador gráfico también y Sí, también viendo el desarrollo de los objetos y de todas las cosas como un elemento comunicador, como lo comentabas en tu ponencia. Quería sí, resaltar el hecho de que desde las cavernas el hombre primero se preparaba virtualmente, para hablar de nuestro tema, virtualmente, utilizando, gracias al fuego, después de que pudieron conseguir el fuego, tuvieron sí, tiempo de pensar y después de poder alimentarse de carne y tener mucho más tiempo de actividad, utilizaron ese tiempo para plasmar en las paredes esas ganas de seguir cazando. Pueden ser los mismos animales o quizás animales más grandes, y ellos primero se mentalizaban y plasmaban esos gráficos que a estas épocas todavía los conservan como, como la meta, como el proyecto a seguir, partiendo de un simple objeto o de un simple trazo. Eh, sí, Actualmente pues tenemos muchas herramientas que llamamos virtuales y que lo son en muchos aspectos. Y quería también preguntar si Rogero, a través sí. de qué objetos, de cuáles son los elementos que más utilizas para proyectar una comunicación aparte de estos aparatos tecnológicos que tenemos. Sí. Listo. Primero quiero agradecer
es un honor poder participar. Después, gracias a la pregunta, a la inquietud, porque es posible continuar un poco más la exposición de las ideas. Sí, la evolución ha permitido al hombre crear mediaciones que hacen una extensión de las manos, entonces muchas herramientas, muchas máquinas que son medios de extensión de la labor manual. Y también una extensión de los elementos de comunicación. Entonces, hay hoy una explosión, una proliferación de medios de comunicación. Y eso hace con que las personas, mismo a la distancia, se estén más cercas. Es posible incluso lo que estamos haciendo ahora, un contacto eh, en una distancia muy grande, pero estamos hablando en simultáneo. Entonces, esto es una cuestión muy importante y hay que explorar todos los medios para las mediaciones. Ahora, lo que es interesante es que, de hecho, no creamos nada que, de cierto modo, ya no existiese. Ya no existía. Entonces, uh, las herramientas facilitan la comunicación, pero ya la comunicación es del hombre, de su condición humana. Entonces, creo que sea importante no pensarmos solo en, en las tecnologías, pero lo que hacer con las tecnologías. Entonces, es posible un uso que sea bueno cuanto un uso que sea malo. Ahora, a tu pregunta sobre los elementos para comunicación, yo tengo participado de algunos de ellos, como Facebook. Hay un contacto rápido, tanto con docentes como con estudiantes. Utilizo mucho el correo, es una herramienta hoy indispensable. También la posibilidad de vídeo, y hago también unas participaciones en podcast, que es un medio también muy interesante de poder utilizar essas ferramentas. Bueno, não sei se é satisfatória a resposta. Eh, Bien, vamos a hacer la siguiente pregunta que está escrita en el chat. El participante Nelson Rodríguez dice, ¿los nuevos productos y obras de la transmediación pueden aplicar las características que nos exponías? Sí, creo que sí. Para mí hay una continuación entre los medios más antiguos, como la escrita, el diseño, el dibujo, la pantalla de hoy es una extensión de los medios que ya tenían. Entonces, creo que sí, los nuevos productos se hacen parte de las características expuestas.
Bien, la siguiente pregunta está a cargo de la participante Karen Delgado. Ella menciona, en esta época se habla mucho de la deshumanización. Con lo anteriormente expuesto en el video, se podría afirmar que el fortalecimiento de la dimensión estética del ser humano sería un factor que contribuiría al proceso de rehumanización. Buena cuestión. No sé si es posible hacer una ligación en la cuestión de rehumanización y la dimensión estética, pero es obvio que la dimensión estética es una dimensión humana, pero es necesario que pensamos lo que quiere decir esta humanización. Entonces, creo que la humanización como emprendida en el Renacimiento, por ejemplo, no es la misma que la humanización después de Kant en, en la Ilustración, por ejemplo. Y mismo la deshumanización de hoy es un poco compleja, porque hay muchos elementos en juego. Pero creo que sí es posible una nueva forma de comprender la humanización. Creo que el contemporáneo posibilita esta apreciación de lo humano. No es que el humano se cambia y el hombre y las mujeres sean distintos, pero significa que hay nuevos contornos, nuevas configuraciones en relación al modo de pensar el hombre y la mujer. Entonces creo que es posible una nueva humanización. Bien, vamos con la última pregunta ¿Sí? a cargo de la participante Diana Muñoz. Bien, ¿Sí? ¿de qué forma lo estético se puede convertir en un elemento de consumo más allá de un elemento de mediación? Bueno, este es un grande problema que enfrentamos hoy. El capitalismo y su gana por mercantilizar todas las cosas, sí, tiene convertido en consumo todo lo que toca. Es como Midas, pero que no cambia en oro lo que toca, pero cambia en comercio. Entonces, hoy todo es convertido en consumo. Su pregunta me posibilita hablar entonces de cómo que un elemento de mediación no se convierte en consumo. Eso es posible, creo yo, por una cuestión que hablé en mi charla, que es la cuestión de la experiencia. Yo creo que la experiencia no es mercantilizada. Creo que no sea posible hacer, garantizar que haga una experiencia, porque la experiencia es puramente pessoal. Entonces, creo yo que es posible que la experiencia sirva de una forma de hacer la mediación. Entonces, tener una experiencia estética sin la necesidad de cambiarla en elementos de consumo. Pero hay muchos elementos de consumo que nos posibilitan una experiencia estética. Entonces, por ejemplo,
por ejemplo, las películas, que hay una mediación financiera, entre el director, la persona que concibe la obra y nosotros que podremos mirarla. Entonces, creo que la cuestión de consumo se limita por la cuestión de la experiencia. Entonces, mi apuesta es en la experiencia. Bien, las personas que de pronto no alcanzaron a hacerle las preguntas a nuestro ponente, pueden hacerlas en el foro que se encuentra en el auditorio de la plataforma para que por favor se dirijan allí y pues Rogero con mucho gusto puede responderles desde allí. En el chat les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar y formular sus preguntas. Bien, por motivos de tiempo vamos a finalizar la presentación de Rogero y los invito a que en 10 minutos puedan ingresar a nuestra ponencia llamada Sistematización Epistemología, Sociedad y Sujeto Educativo de David Jiménez. Gracias. Sí. Gracias. Buenas tardes.